Bueno, buenas tardes a todas y todos a este segundo encuentro del ciclo de conferencias para la implementación plena de la interrupción voluntaria de embarazo. Este ciclo de conferencias lo organizamos desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y otras secciones, como la directora de la carrera, Cecilia Bertolé, la secretaria de Investigación y Posgrado, Lucía Colombato, y la directora del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Paola Rodríguez. Ya quizás algunos ya han participado de la primer conferencia, que fue el lunes pasado, que hablamos sobre los desafíos en clave federal, los desafíos de cada provincia. La idea de este segundo encuentro es que Marisa y Andrés expliquen un poco y nos comenten este análisis de las estrategias judiciales que hemos visto que se han implementado en algunas provincias para frenar la implementación de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Así que yo les silencié los micrófonos porque la idea es que haya una exposición inicial de Marisa y Andrés, y luego sí pueden o ir haciendo preguntas en el chat, o después, cuando terminen las exposiciones, abrir el micrófono y de manera ordenada podemos hacer esto más conversado. Así que, en primer lugar, voy a presentar a Andrés Gil Domínguez, que es doctor en Derecho y ya muchos lo deben conocer. Es profesor de esta Universidad Nacional de La Pampa y de otras universidades. Así que lo dejamos, las y los dejamos con Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas y a todes. Para mí siempre es un gusto estar en mi provincia, estar en este ámbito que me es muy grato. Extraño mucho ver cuándo voy a poder regresar físicamente, pero esto es una forma de estar un poco más cerca. También para mí es un gran gusto compartir este espacio con mi querida amiga Marisa, con el cual últimamente, o hace ya bastantes años, que soñamos con cosas que después se concretan. Así que así vamos a tener que inventarnos nuevos sueños para seguir estando vivos, porque vivimos de los sueños que se concretan. Un poco como intro, yo quería recordar dos cuestiones de mi vida. Yo, cuando a los 28 años resolví en la UBA encarar como proyecto de tesis doctoral la idea de revisar el aborto voluntario a la luz de la Constitución y a la luz de los derechos humanos, cosa que hice en 2 años. Me pude doctorar a los 30 años. Me hice una promesa compartida con mi director, que fue Vidar Campos, que fue que si esa hipótesis que estábamos planteando, que era que la regulación del aborto voluntario tal cual lo establecía el Código Penal de 1921 y eventuales reformas que trajesen a nuestro ordenamiento un sistema de plazos como el de Estados Unidos, un sistema ampliado de indicaciones, como había sido Alemania antes de la reunificación, o un sistema de plazos más consejería o asesoramiento, como era el de Alemania después de la reunificación. Si nosotros no podíamos verificar esa hipótesis con sinceridad, y hacía falta una reforma constitucional, y así iba a quedar plasmado en la tesis doctoral. Y en un trabajo muy arduo, muy intenso, muy profundo, pude, en esa época, estoy hablando del año 1999, ya revisar y poder constatar esa hipótesis, que era que la regulación que teníamos del aborto voluntario en el Código Penal y eventuales reformas eran constitucional y convencionalmente válidas. En esa época ni siquiera se hablaba de la convencionalidad. En esa época se hablaba de la validez a la luz de la Constitución y a la luz de los derechos humanos. Y esto implicó que Germán cambiara su posición histórica, que era una posición más bien crítica, la transformara en una posición positiva. Y nunca yo me imaginé que esa tesis doctoral pudiese tener en la Argentina un resultado legislativo positivo, porque en aquella época era un tema tabú.
era muy difícil siquiera pensarlo, hablarlo, plantearlo en el ámbito académico. Yo me acuerdo que algunos personajes del derecho constitucional, que hoy son titulares de cátedra, siempre a las espaldas decían, bueno, ahora le van a decir el doctor abortero, el doctor aborto. Era siempre, nunca el debate, siempre ocultarlo. Y el otro punto también que me ha llamado a la reflexión es que en 2019, después que no pudimos lograr la sanción de la ley en 2018, promoví un habeas corpus colectivo correctivo planteando la inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario fuera del tipo penal del 86 y rápidamente llegó a la Corte Suprema de Justicia. Pero hay que en 3-4 meses llegar a la Corte Suprema de Justicia, en donde circuló y estaba en trámite hasta la sanción de la ley 27.610, que ahora seguramente ha devenido en abstracto para la Corte. Y también cuando planteé esto lo planteé como un mojón para que la lucha de 2018 no quedara escondida u oculta y impensado que en tan poco tiempo podíamos tener una ley como la que se sancionó recientemente. Tanto en mi época joven como ya en mi madurez, en dos movimientos de mi vida, nunca creí que eso se iba a poder concretar. Y entonces el desafío cuando se concreta en términos de derecho una ley es su implementación. Porque como decía Thomas Edison, la modificación sin ejecución o implementación, o la reforma sin ejecución o implementación, es una mera alucinación. Y por eso es tan importante el haber luchado para la sanción de la ley 27.610, como la ley de 2000 días, como ahora luchar por su implementación o su ejecución. Porque quizás esta etapa es más importante que la otra. Es mucho más importante que la otra. Porque la otra tenía visibilidad, porque la otra tenía debate, porque la otra tenía atención de la opinión pública. En cambio esta, en donde implica la concreción efectiva de los derechos, en donde implica la respuesta concreta a situaciones de demanda de interrupción voluntaria del embarazo, de mujeres y de personas gestantes. Otro hecho histórico en la sanción de esta ley, incorporar como sujeto activo a las personas gestantes, como categoría del derecho a la identidad de género. Es sumamente importante y hay que estar muy atento en términos de cómo hacerlo. Como sucedió en todos aquellos países en donde se sancionó una ley con estas características que o pasó de una prohibición absoluta del aborto a un sistema permisivo, o pasó de un sistema permisivo a una ampliación de ese sistema permisivo, existieron personas o grupos que lo impugnaron judicialmente. Y está bien que así suceda. Porque en todos los casos y en todos los países que esto así sucedió, hubo una primera discusión en el campo de la racionalidad y deliberación legislativa, y después hubo una discusión en el campo de la racionalidad argumental. Y en todos aquellos países donde, ya sea a través de un recurso de inconstitucionalidad directo frente a un tribunal constitucional o a través de la vía de las Cortes Supremas de Justicia de tribunales anteriores, en todos se ratificó y se validó la ley que se había sancionado. Con lo cual, esas leyes no solamente recibieron una amplia legitimidad democrática por parte del Congreso Parlamento cuando se sancionó, sino también un refuerzo en términos de la legitimidad democrática argumental, esto es, emanada de una interpretación de la Constitución y de los tratados sobre derechos humanos en aquellos sistemas donde los tratados cumplen una función de regla de reconocimiento como es en nuestro modelo. Ahora, esto es normal que personas o grupos
habiendo perdido en el debate parlamentario, impugnen judicialmente una ley de estas características. El tema es que lo tienen que hacer dentro de los márgenes y de los parámetros establecidos en nuestro sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad difusa. No se puede hacer por fuera de esos márgenes. Porque ahí la racionalidad argumental jurídica o judicial pierde toda la esencia. Entonces ya deja de tener este agregado positivo de debate, de deliberación en otro ámbito y pasa a ser una operación política. Una operación política que desconoce la voluntad popular emanada de los representantes del pueblo de las provincias en el Congreso. Por eso hemos visto una primera ola de acciones que se han promovido, que han tenido distintas características y que todas han sido rechazadas, o la que no ha sido rechazada, tenemos serios cuestionamientos, como sucedió en la provincia del Chaco, serios cuestionamientos desde el punto de vista de no respetar estos parámetros de funcionamiento del control de constitucionalidad. Y entonces, el segundo punto que quería compartir con ustedes es el de los aspectos formales en general o de forma global que han tenido esta primera oleada de impugnaciones judiciales y cuáles son aquellas cuestiones en general. Después Mario va a hacer unas aproximaciones más particularistas sobre estos temas, pero en general, cuáles han sido las cuestiones y cuáles son las respuestas que dentro de nuestros sistemas podemos dar desde el punto de vista estrictamente formal. Todavía no hemos hablado de lo sustancial, pero desde el punto de vista formal. En primer lugar, la competencia. ¿Quién es el juez competente para entender este tipo de planteos? Es decir, la ley 27.610 y la 27.611 son en un 95% de derecho federal. Entonces, las leyes que son de derecho federal son interpretadas y aplicadas por jueces federales. Las leyes que regulan la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de 1000 días no es derecho común. No integran el Código Civil y Comercial y hay una sola pequeña parte que integra el Código Penal, que es el resultado, la modificación del Código Penal como resultado de la sanción de esta ley. Entonces, ¿quién es el juez competente? Son los jueces federales. Los jueces locales, los jueces provinciales, no tienen competencia para entender en ningún tipo de planteos de estas características. Son los jueces federales. Ahora, dentro de la competencia, ¿qué tipo de planteos se pueden realizar? Bueno, se podrá realizar una acción de amparo, se podrá realizar una acción declarativa de certeza, una acción declarativa de inconstitucionalidad. Todas en clave, como se están planteando, de defensa de un derecho colectivo que es un derecho colectivo indefinido o en abstracto, porque están planteando la defensa del derecho colectivo a la vida de las personas por nacer, vida humana en formación, naciturus, criatura, la terminología que más quieran utilizar. Ahora, nosotros tenemos un sistema constitucional reglamentado por acordadas de la Corte, en donde las acciones colectivas, una vez que se plantea una acción colectiva y un juez entiende y le da curso a esa acción colectiva, se inscribe en un registro de acciones colectivas y no pueden existir múltiples procesos colectivos con el mismo objeto. Entonces, en primer lugar, en la medida que el planteo esté correctamente articulado y que se abra una instancia judicial de discusión, va a existir una y solo un proceso
en donde se va a debatir esta cuestión. No van a poder existir múltiples acciones colectivas con el mismo objeto. Va a ser en un solo juzgado, aquel primer juzgado que habilite e inscriba este proceso como colectivo en la medida en que se den los requisitos para habilitar la tramitación de una causa. Y ahí entramos dentro de lo formal en una segunda capa, que es cuáles son estos requisitos que requiere la Constitución y que requiere la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso Alavi en adelante, y que requiere también las acordadas de la Corte Suprema que han dado una pauta general, siempre muy discutible que la Corte a través de acordadas suplante al Congreso, pero bueno, si el Congreso no hace nada, la Corte avanza, el Congreso se queda mirando de costado, pero que le han dado una sistematización a la jurisprudencia de alcance general. El primer tema es la legitimación procesal activa colectiva. Nuestra Constitución habla de un afectado, del defensor del pueblo, asociaciones que propendan a esos fines y que, de manera directa o indirecta, representen a un derecho colectivo concreto. Entonces, acá ya tenemos un primer problema en términos de legitimación procesal activa. ¿Por qué? Porque quienes han promovido estas acciones judiciales son ONG que se arrogan la representación absoluta de los niños y niñas por nacer, en términos de que los niños y niñas por nacer, o que la Convención sobre los Derechos del Niño y que la Ley de Protección Integral del Niño y Adolescente le da a los derechos de las personas por nacer un valor absoluto, a priorístico, sobre los derechos de las niñas y adolescentes ya nacidas. Entonces, allá hay una cuestión controversial, porque esta legitimación procesal activa invocada es sobre un supuesto de afectación que todavía no se puede demostrar, que es niños, personas por nacer, cuyo derecho a la vida va a ser interrumpido por un aborto voluntario. Pero por otro lado tenemos niñas y adolescentes concretas que titularizan derechos concretos garantizados por esta ley y que también están dentro del campo de la protección de los derechos del niño y de la Ley de Protección Integral del Niño y Adolescente. Entonces, frente a una legitimación difusa, hipotética, abstracta y futurista, y una legitimación de protección de tutela de niñas y adolescentes concretas, de ejercicio concreto, como mínimo, es discutible que esa legitimación invocada sea sólida o sea determinada en términos precisos como lo reclama la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El segundo punto es que se requiere es la existencia de un caso o controversia. ¿Cuándo hay un caso o controversia? Cuando uno puede acreditar de manera fehaciente la violación de un derecho subjetivo colectivo. Si es hipotética, si es abstracta, si es futurista, no hay caso o controversia. De hecho, en el caso que yo llevé a la Corte Suprema de Justicia, las instancias inferiores, juez de primera instancia, Cámara y Casación Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me rechazaron el planteo porque dijeron, bueno, no, usted está invocando el derecho de las mujeres que yo invocaba el derecho colectivo de las mujeres que quedando embarazadas querían interrumpir su embarazo por fuera de los supuestos del 86 y que podían ser detenidas y aplicadas el derecho penal, y perder su libertad. Me decían, no, ni aún frente a ese colectivo invocado existe un caso concreto, porque tendría que venir acá una mujer en esa situación a plantearme este caso para que yo lo atendiese. Entonces, estaríamos en un supuesto todavía de menor intensidad del que yo planteé en su momento. Entonces, no hay dentro de los cánones del funcionamiento del sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad un caso o controversia. Y el otro aspecto
en esta primera parte formal es el de, vamos a suponer que existe una acción declarativa, un proceso constitucional, que un juez lo abre, que está bien planteado, que alguien plantea la cierta legitimación y puede proceder. En ese supuesto, ¿es posible dictar una medida cautelar que suspenda con efectos erga omnes una ley de estas características? Cuando en el Congreso se generó un debate que como mínimo y sin dudas demuestra que no existe una verosimilitud del derecho firme y concreta del derecho que se invoca a los efectos de suspender una ley hasta que se debata judicialmente. Y además porque también en el caso Thomas, la Corte Suprema de Justicia y en otros casos anteriores y posteriores a Thomas, sostuvo que no existe en nuestro sistema un control abstracto de constitucionalidad o convencionalidad, o un control especulativo, o un control sin que exista un caso concreto, y que mucho menos se puede generar o se puede dictar una medida cautelar que suspenda sin que exista un debate, una discusión de fondo, cuando se da una discusión controversial o cuando se da un debate de este estilo en el Congreso, que suspenda de forma erga omnes la aplicación de una norma en todo el territorio nacional. Entonces, desde ese punto de vista, de los aspectos formales, las acciones iniciadas han tenido en su gran mayoría rechazos liminares. ¿Sí? Rechazos límites porque no se dan los presupuestos mínimos de procedencia, de discusión y de debate. Si se diese alguna acción, se tendría que plantear como un proceso colectivo, quedaría en manos de un juez o jueza y ahí seguiría su derrotero, su camino hacia la Corte Suprema de Justicia. No podría existir esto que se planteaba como una avalancha de procesos judiciales, sino se debatiría y no estaría en este debate a la suspensión de la ley mientras se genera este segundo debate ya en términos de legitimidad judicial o argumental, de legitimidad democrática judicial argumental. Esto en lo que hace a los aspectos formales. En los aspectos sustanciales, y voy a ser muy breve, no existe desde el punto de vista constitucional ni el punto de vista convencional, ya sea textual, esto es lo que dicen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ni del punto de vista de la textualidad interpretada, la convencionalidad interpretada, que es aquello que sostienen los órganos que tienen por función la aplicación e interpretación de estos instrumentos, ninguna norma que directa o indirectamente le prohíba al Estado argentino sancionar una ley como la que se sancionó. No le impedía al Estado argentino tener una regulación del aborto como teníamos de 1921 hasta el año pasado. Y no le impide tampoco al Estado argentino sancionar una ley como sancionó. Muchos en el debate decían, pero bueno, decime dónde hay una norma en la Constitución, en los tratados, que permita dictar una ley de estas características. Cuando en realidad el planteo es al revés. Decime vos en qué norma constitucional y convencional, le prohíbe expresamente al Estado argentino sancionar una ley de estas características. Porque en términos de derechos, a diferencia de lo que sucede con la organización del poder, todo aquello que no está prohibido está permitido. Y mucho más en lo que hace al ejercicio de derechos fundamentales y de derechos humanos. Por otro lado, si uno revisa los debates de la Convención Constituyente en términos del artículo 75, inciso 23, va a encontrar que en dos oportunidades hubo un intento de una minoría de cambiar la redacción del 75, inciso 23 y establecer que aún dentro de las competencias del Congreso, el derecho a la vida comenzaba a partir del momento de la concepción y se prohibía cualquier tipo de
norma que habilitara el aborto. 2 veces se intentó, por 2 caminos distintos. Y las 2 veces la Convención Constitucional, la mayoría de la Convención Constituyente, reafirmó la actual redacción, que tampoco es muy feliz, el 75 inciso 23, en términos de rechazar esta propuesta de esta minoría que quería cambiar la redacción para que quedara en la Constitución establecido que estaba prohibido habilitar legislativamente el aborto, o que la habilitación que teníamos en 1921 caía en una inconstitucionalidad sobreviniente. Esto se discutió, se debatió y esta posición minoritaria perdió. Y lo que hace en el campo de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, no es que no existe una norma que nos prohíba sancionar una ley, sino que los órganos que interpretan estos instrumentos le han dicho al Estado argentino y a otros estados que si no se sancionan leyes como las que sancionamos, estamos incumpliendo con las obligaciones internacionales contraídas por nuestro Estado. Mucho más allá de la declaración interpretativa que hizo el Estado argentino respecto a la Convención sobre Derechos del Niño, porque ni las reservas ni las declaraciones interpretativas pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado. ¿Y quién determina el objeto, el fin y el tratado? Los órganos de aplicación. Y estos órganos de aplicación le ha dicho, especialmente el Comité de Derechos del Niño, le ha dicho 3 veces al Estado argentino que debía revisar su legislación interna que penalizaba el aborto, porque estaba violando los derechos de las niñas y adolescentes protegidas por la Convención Americana. Todos estos informes fueron notificados al Estado argentino durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Cristina, y nunca el Estado argentino, frente al órgano competente, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, o frente al mismo comité, hizo una presentación de rechazo de estos informes. Con lo cual se le aplica al Estado argentino la teoría del estopel, que es la teoría de los actos propios en el ámbito del derecho internacional público, el derecho de los tratados. Entonces, no existen objeciones constitucionales, no existen objeciones convencionales. Existen voluntarismos doctrinarios, ¿no? Cuando han ido muchos colegas al Congreso a sostener que no, la Convención sobre Derechos del Niño prohíbe, y yo siempre digo, bueno, está bien, es un argumento que uno lo puede tomar. Ahora, ¿cuál es el argumento que vale? ¿El de Bianchi, el de Gelli, el de Vítolo, o el de los expertos designados conformes al mecanismo establecido por la Convención sobre Derechos del Niño, por toda la comunidad internacional, para determinar el objeto y el fin del tratado en varios temas, entre ellos del aborto voluntario? Entonces, no hay mucha discusión en este plan. Entonces, ¿qué es lo que discutió o lo que se generó, se debatió en el Congreso en 2018 de forma no feliz y en 2020 en forma positiva? Se discutió desacuerdos morales que tenemos en una sociedad democrática y pluralista sobre el alcance, la protección, el estatus y la naturaleza de la persona por nacer y de la persona nacida. Algunos, dentro de su escala de valores y sus principios, vengan de donde vengan, consideran que la persona por nacer tiene el mismo valor moral y tiene que tener el mismo reconocimiento, o más aún, que los derechos de las personas nacidas. Y otros consideran que por sus principios morales, vengan de donde vengan, estén asentados donde estén asentados, existe una gradualidad en términos de la persona por nacer, de los derechos de la persona por nacer, que se le reconocen determinados derechos, se le reconoce cierta tutela respecto de los derechos de las personas nacidas. Porque a lo largo de la historia de la humanidad, el nacimiento ha sido un punto de inflexión en el tratamiento de las personas, aquellas que no han nacido respecto de las que han nacido. Lo ha hecho la filosofía, la historia, la sociología, el psicoanálisis y la religión. Entonces,
esas diferencias morales, esos debates, esos acuerdos morales, se saldaron en una discusión democrática en el Congreso de la Nación. Y esa discusión democrática permite que cada uno, o cada mujer, o cada persona gestante, conforme a su sistema de valores, acceda o no acceda a la práctica del aborto voluntario cuando esté en una situación de poder hacerlo. Y esta resolución de los desacuerdos morales es la más pluralista y democrática de todas, porque posibilita que cada uno, frente a este desacuerdo tan profundo, que no está saldado por la Constitución ni está saldado por los instrumentos internacionales en términos de una prohibición, quede en última instancia en el plan de vida, en la decisión, en la biografía de cada mujer y de cada persona gestante frente a una situación de crisis. Y no hay mejor respuesta democrática para situaciones de diferencias éticas de una sociedad y resoluciones de casos trágicos como es esto, porque esto es una colisión de derechos que se resuelve trágicamente. Esto no es ni siquiera un caso difícil, es un caso, lo que llaman los casos trágicos, que sean las personas en última instancia quienes decidan de qué lado de este conglomerado diverso y pluralista de la sociedad se ubican en torno a su proyecto y a su plan de vida. Muchísimas gracias, los dejo con Marisa y después seguiremos dialogando a través de las preguntas. Bueno, muchas gracias Andrés por tu exposición. Como adelantaste, ahora sigue Marisa Herrera, también doctora en Derecho, y ella es profesora también de esta Universidad Nacional de La Pampa y de otras universidades del país. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer enorme acá estar compartiendo este espacio con mi gran amigo Andrés, que pasamos del Tribunal Intermedio, que publicamos hoy un artículo, al aborto sin escala, y en esto que él decía, ¿no? También de ir pensando sueños, ¿no? De ir siempre construyendo salidas, de ir pensando soluciones, de ir moviendo en definitiva el derecho a un derecho que todavía sigue siendo muy injusto, y una justicia que también le debe tanto a la sociedad. Y un poco pensando en estrategias judiciales, y un poco por eso estamos acá, bueno, obviamente a Ivana y al Observatorio, a Lu, a Ceci, bueno, y un poco hablábamos con Pancho el viernes, pues yo estuve el viernes también en La Pampa, digo, estar en un sentido así figurativo, que hoy, Andrés, si estuviéramos acá en La Pampa, nos tomaríamos el avión mañana a las 5 de la mañana, y sí, creo que es un avión que lo tomaría feliz, porque la verdad que extraño horrores viajar. Así que bueno, dicho esto, yo tenía para compartir algunas ideas. ¿Se ve el power? Si no me dicen, ¿se ve? Estamos bien. Bueno, voy a... Básicamente un poco complementando lo que ayer hablábamos con Andrés, de cómo nos íbamos a dividir en esta exposición, lo que tiene que ver con lo general y lo particular, pero también con lo particular en esta alianza, ¿no? Con lo general, porque en definitiva lo particular es la muestra de cómo voy tomando o qué no voy tomando de lo general, ¿no? Y cómo también selecciono de un lado y de otro. Y dicho esto, la bendita judicialización, y hoy cuando hablaba en el debate, o el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el presidente un poco hablaba, ¿no?, de la politización de la justicia y la judicialización de la política. Bueno, me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? Y en esto lo ato porque me gustó muchísimo la semana pasada, cuando en la entrevista en el Senado a Roberto Boico, justamente cuando le preguntan qué es para él el control de constitucionalidad y convencionalidad. Y el cuidado que hay que tener, porque en definitiva de que tener constitucionalidad una norma es también, en términos democráticos, algo muy complejo, porque una ley votada por un Congreso democrático, claramente, que es el más democrático de los tres poderes del Estado, termina siendo anulado por un poder judicial que es el menos democrático. Entonces yo creo que también ahí hay que poner en tensión justamente esta idea de ser de última ratio y ponerlo también en tensión, digamos, y ver la importancia que implica poner, digamos, que sea de última ratio. También es cierto, y un poco lo vimos mucho con Andrés cuando trabajamos juntos en el Consejo Consultivo, de ¿qué pasa si tener un control de constitucionalidad difuso? Porque si no hubiera una ADI, como lo proponíamos con Andrés, sobre la base de todo un trabajo que él viene haciendo, la pregunta es, ¿no tendríamos casos armados en cada provincia, en cada juzgado, sino que directamente uno podría ir a la Corte, decir si es constitucional o no, esta inconstitucionalidad o constitucionalidad en abstracto, para que haya un diálogo de reenvío entre el judicial y el Congreso? Y eso también creo que debería ser
un camino que podríamos pensar o ensayar en esta idea de que haya mayor diálogo entre poderes. Dicho esto, podemos ver distintos aspectos, un poco Andrés analizaba, y yo lo único que hago es recordarlos para ahora, verlos en algunos casos. La inexistencia de casos, justamente esto de tenemos un control de constitucionalidad difuso, no concentrado, el tema de la competencia, tanto en material como territorial, la cuestión de la legitimación pasiva, si es el Estado provincial o el Estado nacional, y en eso también la ley lo dice muy claro, quién es la autoridad de aplicación. Más allá que la reglamentación va a decir quién es, lo cierto es que le corresponde al Estado nacional decir quién es. O sea, habla del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí en todo caso va a ser el Ministerio de Salud, que lo van a decir, pero es el Ejecutivo Nacional. La legitimación activa, y un poco también este famoso artículo 1 de la 2661, que también nos genera un poquito, ¿no? Como de bronca. Tenemos una muy buena ley 2661, que habla y reconoce una acción popular. Ahora, nadie inició, o pocos iniciaron acciones populares en defensa de los chicos, la situación de pobreza, lo que tiene que ver con vulnerabilidades, los chicos que están en hogares, los chicos... La primera vez que se utiliza de manera así como el artículo 1 del 2661 es para las personas por nacer. Y acá también hay algo que nos interpela, hasta qué punto la legitimación activa en las acciones populares estamos realmente entrenados y podemos sacarle el jugo para cosas que realmente son las que se necesitan, ¿no? Y lo que tiene que entrar al fondo, que Andrés lo sintetizó, que yo no voy a entrar en ningún momento en las cuestiones de fondo. Tenemos diferentes planteos. Era crónica de una muerte anunciada en el sentido que uno sabía que ni bien, es más, ya en Salta se empezaba a visorar, porque se presentó en diciembre, pensando en el protocolo, pero pensando en el protocolo con una idea de ya después sumarse a la ley de IBE, ¿no? Digamos, había una alianza. Fue en diciembre con el protocolo en Salta, pero en realidad iba a otra cosa más, apuntaba a la ley. Muy bien. Salta, Río Cuarto, Santa Rosa, Rosario, Esquel, Mar del Plata. En Mar del Plata tenemos otro problemita que es el asesor de menores, es el que lo interpone. Que además yo le preguntaría en términos justamente de ética, si ser asesor de menores de las personas por nacer, la pregunta es si estaría preocupando también por la otra parte, esto que decía muy bien Andrés, justamente por las personas ya nacidas, por los niñas y adolescentes, que justamente la ley de IBE viene a darle respuesta a un montón de situaciones como es el embarazo adolescente. Entonces, en algún punto la pregunta es como asesor de mínima. Si querés hacer algo ético, deberías también en tu propia demanda de las personas por nacer, decirle que se le designe a alguien que vaya a representar los intereses de las otras personas que también están comprometidas. Y en resistencia, que tuvimos el primer caso, acá en lo que tiene que ver justamente con la cuestión de la legitimación activa, y que una jueza local, nada más y nada menos, hace lugar a la medida cautelar para que se impida en el Chaco la posibilidad de que se ponga en funcionamiento la ley de IBE. Porque sabemos que la puesta en funcionamiento es, como decía muy bien Andrés, la segunda etapa más importante de la ley, es la parte de la práctica, es la parte de los bifes, por decirlo así, la cancha. Muy bien. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud ante todo esto que fue viendo? Acá hubo una primera pregunta o discusión. ¿Le corresponde a la Procuración General del Tesoro o le corresponde al Ministerio de Salud el tener que decir, che, yo también estoy interesado en esto? Y no solamente interesado, estoy principalmente comprometido en esto. Por lo cual, la pregunta es ¿Ministerio de Salud o Procuración? Ministerio de Salud. ¿Y qué es el Ministerio de Salud? Inició justamente una inhibitoria para decir, basta de seguir pululando acciones individuales que en realidad todos me van a terminar demandando a mí. Yo quiero ir justo, digamos, que se junte todo en un solo lugar, que es el Contencioso Administrativo Federal de Cava. Muy bien. En este aspecto, esto también que decimos es, ¿hasta qué punto se plantea la inhibitoria? Porque también tenemos otra pendiente que todavía no hemos podido, y digamos que todavía no hemos podido cumplir, que el Consejo Consultivo sí lo ponemos como elemento o cuenta pendiente. ¿Cuál es? Los procesos colectivos. Regular los procesos colectivos. Porque justamente evitaríamos todo este dispendio jurisdiccional si hubiéramos tenido un código de procesos colectivos donde realmente regule este tipo de procesos y digamos, directamente vaya un solo proceso, un solo juez, y directamente ahí vayan todos con amicus, audiencias públicas, en todo caso, todo lo que corresponde a ese tipo de proceso. Bueno, o sea que estas estrategias judiciales sueltas, en términos globales, también nos ponen en tensión una falencia que tenemos en materia de procesos colectivos. Justamente en el febrero, el caso Alavi cumplió nada más y nada menos que 12 años. En la inhibitoria, ¿qué hace el Ministerio? Bueno, justamente lo que hace el Ministerio es poner sobre el escenario, sin haber sido formalmente notificado, porque es cierto que en realidad el Ministerio de Salud
ya empieza a pensar cómo presentar la acción, porque a raíz del caso de Salta, ya por el caso de Salta ya venía pensándolo qué hacer al respecto. Y bien dice, si bien en ese caso de Salta todavía no me notificaron, yo ya antes de que me notifiquen empiezo a plantear la estrategia de esta inhibitoria para que vengan todos los casos acá a Cava. Habla justamente de la legitimación del legitimado, porque justamente la propia ley de IBE habla en los artículos 20 y 21 la cuestión federal, lo que tiene que ver con la cuestión federal y la autoridad de aplicación. Entonces se requiere la intervención por resultar competente para entender a la referida causa y de las que se inicien a futuro relativas a la constitucionalidad de la ley, sobre las cuales resulta estar legitimado en todos eso, no es contra el Estado, justamente federal, de la persona y también de la materia. Habla esto que decía muy bien Andrés de esta cuestión mixta. Hay muchos artículos claramente de derecho federal puro, y hay algunos que son de derecho civil común, perdón, de derecho penal común, como es el 75 y 112, cuando hablamos del Código Penal y las reformas automáticas del Código Penal. La reglamentación, es obvio que esa parte, la parte penal, la parte de derecho común, no hace falta que se reglamente porque es automáticamente operativa. Muy bien, el presupuesto necesario de la competencia federal del primer grado en razón de la materia estriba en que el derecho que se pretende hacer valer esté directo regula una materia de salud pública que en razón del carácter de orden público que se le atribuye con aplicación en todo el territorio de la nación corresponde a la justicia federal. Muy bien. ¿Por qué el fuero contencioso federal? Justamente acá dice, porque se dan todos los presupuestos que se marca la jurisprudencia consolidada de por qué tiene que ser esta justicia, que sabemos que la justicia federal es de por sí excepcional. La relación en el marco de normas federales, se cuestionan actos de naturaleza administrativa, intervienen en litigio entidades nacionales y cuando las normas aplicables para resolver el pleito tengan naturaleza administrativa. Entonces, todo esto es por eso la competencia. Habla de la inexistencia de caso, justamente la inexistencia del caso contencioso sumado a las circunstancias de que se pretende poner en riesgo en crisis una ley del Congreso, establecida por vía reglamento de la autoridad de aplicación, permiten sostener la competencia territorial. Habla de la supremacía de la normativa federal, y que si vos empezás a cada provincia, en cada lugar federal incluso, el principio de igualdad y no discriminación. En Chaco se va a poder hacer o no, en cambio en Salta sí, en cambio en el sur en general, las provincias más progresistas te van a decir ya todo el mundo sabía. Y de hecho, si uno analiza quienes han sido los demás, digamos, quienes han tenido la legitimación activa o la han pretendido, el obispado hubiera sido también el intendente de una localidad claramente provida, por lo cual no es casualidad que se vuelva, digamos, a reeditar el debate que hemos tenido de varios celestes allá, ahora se quiere plantear en la justicia. Otros argumentos de peso, la gravedad institucional que esto provoca, y también está en juego la cláusula federal y la responsabilidad justamente del gobierno nacional para que las autoridades que componen el Estado federal puedan cumplir este tratado. Ahora vamos a la otra cuestión, que me parece interesantísimo, que es lo que está pasando ahora en Santa Rosa, que está también en un proceso. Cómo Santa Rosa tiene que justamente en diputados se ganó, o sea, digamos, el proyecto, digamos, aquel proyecto, la cuasi entrada a la mañana, allá por el 14 de junio del 2018, justamente de los votos pampeanos. Al otro lado, forma parte en contra de la ley. También algo que me parece interesante. Cuando uno ve la legitimación activa, suelen ser todos hombres representados o patrocinados por hombres. Y ni por Barra, por Banosi, acordémonos de ellos y qué pasó también en los debates que hemos tenido recientemente. Por lo cual, nada es casualidad, ¿no? Y acá lo que hacen es justamente la personería jurídica, digamos, la personería política de este partido nuevo, del NOS, está en trámite, por lo cual esto es un elemento a tener en cuenta, y hacen una declaración de inconstitucionalidad que se sustancia por la vía de la declaración, digamos, por la
dice, ojo, digamos que la declarativa de ser conexión, ¿no? Pero sí, ahora, eso se te entrecorta un poco. ¿ahora Ahí, mejor? sí, ahora por ahí un poquito mejor, pero es de a ratitos. Bueno, Fivertel, no sé qué decirles. Bueno, entonces, y ahora lo que dice es, ojo, que la declarativa de certeza también tiene que ser para casos concretos. O sea, bueno, porque no tenemos un control de constitucionalidad concentrado. Por lo cual, ojo con esto, porque incluso la declarativa de certeza tiene que ser de un derecho, un caso concreto, poniendo en tensión. Habla de la eliminación indiscriminada, o sea, ¿cuáles son los fundamentos de este partido NOS, que es claramente de derecha? La eliminación indiscriminada de niños concebidos no nacidos, el bien jurídico protegido de la vida humana y un derecho de incidencia colectiva. Lo que ya básicamente los mismos argumentos que se vuelven a reeditar en aquel debate en 2018, 2020 y ahora en la justicia, ¿no? Nada diferente ahí. Activa, y esto de, hablan de un derecho perfecto. Y ellos lo ponen así, ¿no? Un derecho perfecto. Y el concepto también de perfecto, y el lenguaje no es neutro, también lo pone al NOS, a ese partido de orden y perfección, ¿no? Digo, en algún punto de derecho perfecto que podemos sacar, y la fiscal dice, a ver, primero, ¿están legitimados activamente? Se advierte de su lectura la enunciación de una clara toma de posición política sobre la cuestión traída a conocimiento. Esto es la interrupción voluntaria del embarazo. Corresponde entonces a los fines de dictaminar sobre el planteo. Se pronuncie sobre las distintas cuestiones jurídicas que este conlleva sin adentrarme en el debate político que propone el actor y que resulta propio de otros espacios. Sobre la competencia dice, sí, está bien, es la justicia federal, porque acá van contra el Estado, es una cuestión federal. Vamos con la legitimación. Dice, 9 personas, que son los que están en esta, digamos, en esta representación política del distrito NOS, digamos, perdón, del partido NOS en La Pampa, 9 personas pretenden activa de las personas por nacer. Sin perjuicio de tratar de profundizar en profundidad esta cuestión, en el próximo punto diré que ello es así, en la medida en que la ley, ¿no?, para defender los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, no puede nunca ser ejercida de manera tal que justamente lleve a los principales destinatarios de la 2661. ¿Cuál ya nacida? Los niños, niñas, adolescentes, no los por nacer, los niñas, niñas, adolescentes. Por lo cual, vos me estás alegando una legitimación activa donde me está dejando afuera a todos los que son los legitimados activos de esa propia ley. Hay algo acá también para analizar. Dice, no puede atribuirse legitimación activa apenas a 10 ciudadanos europeos para demandar la evitación de la muerte inducida intrauterina del nuevo sujeto. Entiendo que no puede otorgarse legitimación activa a una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo conforme al procedimiento constitucional vigente. Dice un principio básico que hay que tener caso, por lo cual acá no hay caso. Se deriva de un sólido y consolidado desarrollo jurisprudencial que enseña desde antaño que los tribunales no intervienen en planteos generales o en abstracto. En este caso, son alegaciones genéricas respecto de lo que el demandante denomina el sentimiento mayoritario. Es que en el sistema democrático argentino, ese sentimiento se expresa a través de las representaciones constituidas por el voto pronunciado, sancionando y promulgando la ley 27610. Más claro, imposible. Es parte del juego democrático aceptar el resultado de estas contiendas. Flaco, perdiste. Es así el juego de la democracia. De lo contrario, se permitiría que una minoría, cualquiera sea su conformación, pudiera recurrir a un poder del Estado, el judicial, para revertir un acto de otro poder, adoptado conforme al procedimiento constitucional. Si ello sucediera, se subvertiría el orden democrático que acá, con otros fundamentos, habla después de la cuestión de fondo, Arteaga Murillo, los artículos
¿no? Por lo cual dice, la norma es compatible con el plexo normativo, constitucional y convencional. Vamos a las últimas dos cuestiones para ir cerrando de cómo estrategia, digamos, judicial y cómo evitar incluso la idea de prevención del daño, ¿no? Primero, esta resolución del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, que mezcla, ¿no? Salud, Desarrollo Social, Deporte, bueno, es Mendoza, ¿no? En el cual una resolución de este año, el 9 de febrero de este año, justamente dice cómo compatibiliza o si no hay compatibilidad entre la ley que prohíbe digamos, lo que tiene que ver con el suministro y el estipendio, digamos, de misoprostol y la ley de IBE. Ley posterior sobre ley anterior, y claramente es una ley especial, y por lo cual, obviamente, dicen que esta ley ha devenido o es puesta en crisis justamente por la ley 27610. Habla de lo que implica esta ley, de lo que ha implicado, de garantizar justamente el efectivo cumplimiento, y ese efectivo cumplimiento se garantiza justamente con la posibilidad de vender misoprostol, que es un elemento central en lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas. Habla que la ley fue sancionada por el Congreso, habla que tiene facultad. Y si hay situaciones de colisión, obviamente hay que tener en cuenta que, en definitiva, la ley provincial perdió vigencia ante la ley nacional. Vamos a ver qué pasa con la reglamentación de esta idea de cómo evitar en clave de prevención del daño 1710 del Código Civil Comercial, que si bien uno siempre lo pone o lo piensa de responsabilidad civil, uno lo tiene que pensar en la prevención del daño en general, en términos democráticos, el famoso artículo 9 en materia de discapacidad, de personas con discapacidad. Recordemos que la última parte del artículo 9 de la ley 27610, de la ley de IBE, dice esta contradicción, y por eso la pregunta es qué va a decir la reglamentación ante una norma que es contradictoria en sí misma. Porque dice, si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento. No, si impide, ¿cómo te obligo a prestar un consentimiento que estás impedido fácticamente? De algo que la parte práctica, que la fáctico, no puedes hacer. Y acá habla de la asistencia. Esto da lugar para alguien a quien yo quiero mucho, pero en esto disentimos, dice Agustina Palacio. La decisión debe ser de la persona. Si no es posible identificar la voluntad de la persona, no resulta posible realizar la práctica. No resulta posible realizar la práctica. Una persona que está embarazada en una situación de extrema vulnerabilidad porque tiene una discapacidad severísima, es obvio que hubo un abuso y hubo una violación. Por lo cual, ¿cómo en esos casos de mayor vulnerabilidad no le va a permitir el acceso a... Y habla, con excepción de un riesgo cierto e inminente. Siempre va a ser riesgo cierto e inminente a su salud en sentido amplio de la OMS, obligar a alguien a que por su situación de discapacidad termine llevando a término este embarazo por una posible adopción, etc. ¿Qué? ¿Vamos a poner a estas mujeres como un envase? Por lo cual es obvio que la interpretación debe ser otra, siempre en principio pro homine, y por lo cual me parece que la reglamentación sería bueno que se aclare esto, de qué pasa, porque los fundamentalismos terminan en algún punto encontrándose y termina siempre, en definitiva, una desprotección hacia la persona. En definitiva, con Andrés hicimos, y con Nati, que está también acá con nosotros, y con Ceci Hop hicimos un libro que está en prensa, que sale en breve, con el prólogo de Vilma, en el cual hacemos una dedicatoria general que dice, por todos los que no están y pagaron su cuerpo tantos años de clandestinidad, por todas las que lucharon y seguirán luchando, muy especialmente el movimiento feminista, en esta comprometida búsqueda de ampliar derechos, por las futuras generaciones, para que las abrace una sociedad más inclusiva, igualitaria y sorora. Esperemos que la justicia, que todavía le debe tanto a la sociedad, esté a la altura de las circunstancias para darse cuenta que esta ley es constitucional, porque no solamente tiene un debate fuerte, sino tiene una estructura de derechos humanos profunda que tenemos que estar a la altura para poder realmente darnos cuenta de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, por tu exposición. Excelente, veo varias compañeras aplaudiendo en la pantalla, así que gracias. No sé si veo acá a una persona con la mano levantada.
ahora te voy a dar la palabra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, o si no, lo que pueden hacer también es levantar la mano y vamos abriendo los micrófonos. Pamela, ¿querés activar el micrófono? Tenías la mano levantada. Voy a cambiar de red, perdón. Bueno, capaz que no. Pamela Pérez, tenías la manito levantada, no sé si querías hacer una pregunta o era sin querer. No, puse para aplaudir, pero bueno, por supuesto... Perdón, no hay problema. Era para aplaudir, pero bueno, por supuesto, súper claro, y son herramientas que necesitamos, sobre todo las abogadas feministas, para empezar a pedir la efectiva implementación de esta ley, que bueno, que tan difícil se nos viene la lucha, sobre todo en los lugares más lejanos, ¿no? Como dijo Marisa, que en los lugares más lejanos tenemos otra idiosincrasia, y bueno, la lucha viene fuerte, pero bueno, confiando en todos estos argumentos y teniendo a estos profesores, sabemos que vamos bien, que vamos por buen camino. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario. Iván, ¿Sí? ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Acá Paula Rodríguez, también desde La Pampa. Muy contenta de ver que este conversatorio, este ciclo va creciendo. Hoy tenemos una tercera parte más de participantes que la semana pasada, y eso a la universidad realmente nos pone muy contentos. Muchas gracias por las exposiciones, porque realmente han sido clarísimas. Y quería preguntarte, Marisa, pero también Andrés, sobre este fallo en el caso de Santa Rosa. Bueno, en realidad, esta primera respuesta de la fiscal Ayara Silvestre dejaba entrever también unos argumentos ya ni siquiera jurídicos, y yo no sabría si políticos, de quienes presentaron esta demanda de constitucionalidad. Algunos eran hasta graciosos. Se apelaba, por ejemplo, a que esto de la IBE hacía parte de un plan de dominación global para implementar el nuevo orden mundial, ¿no? Muy en sintonía con cierto lenguaje antivacunas, etcétera, pero también había unos sesgos misóginos muy fuertes, ¿no? Estas son cuestiones, por supuesto, sobre las que la fiscal y en general se dice poco en el Poder Judicial, pero lo que destilan este tipo de demandas es peligrosísimo en términos de cómo hay una incitación a la misoginia y el odio hacia las mujeres, un desconocimiento de su derecho a desear y a gozar, una punición justamente sobre su libertad sexual y reproductiva, etcétera. ¿Qué nos pueden decir respecto de estas otras cosas que trasuntan en esta demanda, que no tiene que ver propiamente con los aspectos ni formales ni sustanciales, sino de este tipo de valores o disvalores, vamos a decir, que se destilan en esta petición de inconstitucionalidad? ¿Vas vos, Andrés, o voy yo? Sí, no, yo en 2 minutos, ¿no? Concuerdo de que en muchas de estas presentaciones, si vos deconstruís y el lenguaje jurídico, la formalidad de ciertas asepsias del lenguaje jurídico, tal como sucedió también oportunamente cuando luchamos por la sanción de ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, pero especialmente con la sanción de esta ley, lo que demuestra profundamente el inconsciente puesto a hablar es que lo que se quiere castigar es el goce de la mujer. En términos lacanianos, el goce de la mujer y las personas con capacidad de gestar. Es la apropiación estatal del cuerpo de la mujer porque la mujer goza. Mientras que, y esto es desde ciertas perspectivas religiosas, algo que no se puede permitir. Entonces, ¿cómo le voy a permitir a una mujer que gozó que ejerce el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, ¿no? Y uno lo ve cuando analiza otros supuestos donde
quizás estén de acuerdo. Ellos dicen, bueno, yo estoy de acuerdo que una mujer puede interrumpir voluntariamente el embarazo en caso de violación, eventualmente, bueno, porque no gozó. Entonces ahí sí le habilito, pero si gozó, ¿cómo le voy a habilitar después que ejerza el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo? La tengo que interdictar, la tengo que castigar, no es dueña de su cuerpo, no es dueña de su goce, no es dueña de su disfrute. Me parece que detrás de, especialmente el partido NOS, ya sabemos cuál es su lógica, hay una utilización del aparato estatal para la apropiación de los cuerpos, para la inhibición del goce. Mientras tanto, los hombres seguimos gozando, para NOS, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de interdicciones. Me parece que uno también tiene que hacer una lectura que no tiene que ver con lo jurídico, sino también tiene que ver quizás con lo psicoanalítico y lo filosófico en este debate. En este debate también se está en juego eso. Está en juego el goce y el deseo de las mujeres. Su biografía, su libertad, su mismidad. Como dijo Ginés en otra época de su vida, si los que abortaron fueron los hombres, hace años que el aborto ya estaría habilitado, no existiría ningún tipo de problema. Así que en esto sí comparto esa visión, de ir ver más allá de las demandas, de lo formal. Yo quería agregar un poco esto que a los fachos ni cabida, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a poner un límite en eso. No todo vale, no todo es igual en clave de derechos humanos. Y por lo cual esto que dice un poco Yara, como diciéndole, a ver, esto es el sentimiento, esto no es lo que voy a debatir acá, porque esto no es jurídico. Usted está realmente acá trayendo... Digo, si empezamos también a decir eso, es también, digamos, obligación de los jueces y las juezas y la fiscal, o sea, poner un poco en orden esto, ¿no? Porque si no cualquiera puede decir cualquier cosa, puede agredir, y en esto lo traigo a colación a un fallo que acaba de salir 18 de febrero, que un poco ayer yo lo difundía con un grupo de amigas que tengo, de una jueza también de La Pampa, de Santa Rosa, a un tema de alimentos, donde el abogado se despacha diciendo barbaridades. Es decir, flaco, esto no es lugar, porque esto es un machirulaje, en otras palabras, ¿no? Vos no podés decir cualquier cosa, y eso me hace acordar como nosotros naturalizamos muchísimas veces que los casos de divorcio, digamos, culpable, decíamos de todo de las mujeres, que no cocinaba, que no esto, que no me hacía lo otro, que no es. Y eso claramente era violencia simbólica, violencia de género y violencia profunda. Entonces no nos callemos más estas cosas y pongámonos ahí, digamos, esto, es más, esto se lo mando a tachar, porque esto directamente no tiene nada que ver con lo que se está acá debatiendo en el proceso. Creo que también debemos elevar siempre la vara y no caer en estos debates realmente tan chabacanos, porque en definitiva, en general suelen ser absolutamente machirulos y terminan siempre por perjudicar a las mujeres. Y me parece que también en eso hay que poner un límite. Alguien tenía una pregunta acá en el chat sobre objeción de conciencia. No sé si se me fue. A ver si alguien lo ve porque tenía... Acá está, yo lo veo acá, si querés la leo. Una consulta respecto a la objeción de conciencia. En casos profesionales de la salud, personal único, situación frecuente en las localidades de nuestras provincias, ¿consideran que la reglamentación de la ley resolverá estas tensiones entre derechos reconocidos? Si querés contestar vos, Mari, pero yo creo que la ley ya lo resuelve. Yo iba a decir lo mismo, tal cual. Yo creo que ya lo resuelve. Porque la propia ley justamente dice eso. O sea, a ver, como la responsabilidad, artículo 11, que es el artículo que se sumó durante, digamos, el debate al proyecto original del Ejecutivo, el artículo 11 lo que hace es reafirmar la responsabilidad que tiene ese hospital o esa sala. Por lo cual esa sala, o una de dos, va a saber o tiene que saber muy bien a dónde derivar, o va a tener que hacer un nuevo concurso licitando para que entre alguien que sea verde. Si son efectores públicos, no va a derivar a ningún lado. Si son efectores públicos, tienen que organizar el servicio de forma tal que tenga que haber un profesional que pueda realizar una práctica de estas características. No derivar nada. Servicios públicos, derivar nada. Ahora, si es una institución privada, bueno, ahí sí tendrá que tener un sistema y tiene todos que son objetores de conciencia, y tendrá que tener un sistema de derivación. Está bien, pero también es cierto que en el público, si tenés uno solo, como los concursos se hacen con todo un procedimiento administrativo que lleva su tiempo, ahí en el mientras tanto tenés una primera etapa que está
un momento, a ese primer momento. A ese primer momento. Si después de transición será condición de concurso que si es uno solo, sea para ambos, digamos, sea alguien que lo haga. No puede haber un objeto de conciencia, que siempre la objeción de conciencia tiene que ser previa, informada, previa. Y previa y erga omnes, en lo público y en lo privado. Sí, claro. Así lo eso lo dice establece muy bien la ley. Lo dice la ley. Por eso, la ley lo tiene resuelto esto. Ahora, ¿cómo se implementa? Vos tenés uno solo, y si esa persona sola es objetor de conciencia, se le respeta, se pone otra persona, porque a veces la derivación puede ser muy compleja. Entonces se designará otra. Y si hay un concurso para uno solo, y bueno, quien sea designado no podrá hacer objeción de conciencia. Tendrá que ir a otro lugar donde pueda ser objetor de conciencia en un ámbito donde se pueda brindar este servicio. Como una cuestión también que me parece interesante agregar. Ojo con la reglamentación, y hay que ser muy cuidadoso, porque no le demos pasto a las fieras reglamentando de más, que después esto sea peor, y decir, no, que en realidad la reglamentación está por demás de la ley. Ojo con esto porque nos están mirando con muchos ojos. Entonces, seamos vivas y tengamos en cuenta eso para que la reglamentación realmente sea lo mínimo indispensable, lo que realmente falta reglamentar, porque la verdad que la ley es muy buena. No, y aparte es autoejecutable, Mari. Es una ley operativa y autoejecutable. La reglamentación tiene que ser mínima por ahí para saldar ciertas cuestiones que ha planteado y ha trabajado muy bien Mari en este libro que está por salir, no lo hemos dicho, pero en unos días está en la calle una ley comentada, IBE de los 1000 días, cuyos autores son Marisa, Cecilia Hop y el que les habla, y ahí Mari se encargó muy bien de trabajar el artículo 9, y está una pequeña como disonancia que hay entre respecto a los derechos de las personas con discapacidad en términos de ciertas situaciones límites de qué es lo que prevalece en términos de ejercicio de derechos. Pero más allá de eso, es una ley, yo no veo que se tenga que reglamentar, porque es una ley autoejecutiva y plenamente operativa. Había otra, ¿no? Sí, acá lo leo. Sin perjuicio de las acciones legales iniciadas contra la ley, sin perjuicio de que las acciones legales iniciadas contra la ley son inviables en sus aspectos formales y sustanciales, además de la necesidad de la regulación de procesos colectivos, ¿no sería asimismo importante tener regulado el juicio por jurados para intervenir en procesos colectivos, ya que es la única manera de mantener la legitimidad democrática de las decisiones de la justicia? Bueno, una de las recomendaciones que hizo el Consejo Consultivo al presidente: juicio por jurados de materias no penales en procesos colectivos. Que los procesos colectivos sean resueltos por jurados populares. Sí, estamos de acuerdo. No sé si alguien más quiere hacer una palabra, un comentario o hacer una pregunta. Sí, Ivana, yo había preguntado ahí, disculpen, pero es mi ignorancia legal. Respecto de esto, ahora viene la instancia que el juez se tiene que expedir, ¿no? El juez federal de acá de la provincia de La Pampa sobre la presentación que se hizo. Que creo que también otro grupo también ha hecho otra presentación legal. Y digo, si hay plazos para que se expida este juez y si se puede expedir en forma contraria a lo que opinó la fiscal. Digo, ¿hasta qué punto es procedente o como dicen ustedes, el dictamen de la fiscal, ¿no? Y si puede, y además, ¿quiénes tendrían la posibilidad de apelar esta medida en caso contrario de que el juez, diríamos, diera lugar a lo de nos? Disculpen, capaz que fui media confusa. No, clarísimo. El Ministerio Público es un órgano extrapoder, no pertenece al Poder Judicial y tiene como objeto defender la legalidad. Los dictámenes de los ministerios públicos no son vinculantes para los jueces, sino que marcan una posición de un órgano extrapoder, pero bueno, dan un sentido de un órgano muy importante. La causa tiene una tramitación, que es demanda, traslado, contestación de demanda, eventualmente prueba, y si no hay prueba se declara de puro derecho y pasa a autos para dictar sentencia. Cuando pasa a autos para dictar sentencia tienen un plazo para resolver, que creo que son 80 días. Si la resolución es adversa a la ley, bueno, puede apelar quien ha sido el sujeto pasivo, que es el Estado Federal. El Estado Federal puede apelar, en este caso el Ministerio de Salud.
Eso más o menos procedimentalmente. Sí, igual me parece importante rescatar que está a resolver la inhibitoria esta que yo comenté al principio, ¿no? Digo, que si se hiciera lugar a decir que realmente el juez que debería intervenir en todos estos procesos es el juez de acá, el Consejo Administrativo, ya ahí todas esas causas vendrían para acá. Vienen para acá, tienen fuera de atracción acá, sí. Sí, sí. Esperemos que se resuelva rápido inhibitoria, también. Que también es cierto que a mí me parece que hay una obligación por parte de los jueces que cuando hay planteos de este tipo de carácter social tan importantes, porque el debate dio cuenta de la importancia que tiene, la verdad que los tiempos, sabemos lo que son los tiempos, con más razón me parece que deberías resolverlo rápidamente para evitar que se sigan planteando en otras provincias con todo lo que eso genera, ¿no? Digo, así como uno habla por acción, también habla por omisión, ¿no? Entonces yo espero que la justicia también acá esté a la altura de las circunstancias para evitar este dispendio que estamos viviendo ahora, ¿no? Acá tengo dos preguntas. ¿Hay seguimiento de la aplicación efectiva de la ley en distintas provincias? ¿De casos concretos o resoluciones? Y Mari y su equipo lo sigue permanentemente. Sí, es el Observatorio Herrera y Amigues. Lo sigue. Y después No, la lo que otra pasa es, es que también es cierto que hoy en día con el internet y todo, cuando uno, digamos, tenemos muchas redes de sororidad, sale en un lugar, sale en el diario y uno lo ve, entonces ya lo manda a pedir y lo consigue. Bueno, se van haciendo estas redes informales, que creo que también el movimiento feminista ha dado cuenta que la informalidad también ayuda muchísimo en esto de interpelar a la justicia, ¿no? Después la otra es consulta. Ante la proliferación de acciones, el riesgo cierto de strepito fori y la gravedad institucional, ¿creen que podría ser procedente un per saltum a la Corte Suprema o solo se reserva para cuestiones que atañen al mismo Poder Judicial? Y si uno toma como marco, desde que se sancionó la ley que habilita el per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, los únicos dos per saltum habilitados fueron por cuestiones que se vinculaban al Poder Judicial. Y por dos ignotos, perdón. Sí, y yo he tenido per saltum por gestación por sustitución, por inscripción por gestación por sustitución, y no me lo abrieron. Yo interpuse frente a una resolución de primera instancia que no me hizo lugar a la inscripción de un niño y una niña por gestación nacidos bajo el método de gestación por sustitución argentina y no me lo abrieron, me lo rechazaron. Entonces sí, hasta ahora es por esto, pero no es una vía para rechazar, porque si tenemos en una única causa colectiva una sentencia adversa en primera instancia, yo pensaría seriamente en un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. Yo, Estado Nacional, recomendaría y pensaría en un per saltum directo ante la Corte, porque si Bruglia y Bertuzzi fueron importantes, la validez constitucional de la ley IB creo que tiene como mínimo la misma importancia que Bruglia y Bertuzzi. Y también creo que tiene que ver con esto un poco que hablábamos con Andrés durante el Consejo Consultivo y la transparencia, ¿no? Sería bueno saber cuáles son los planteos de per saltum para realmente saber en qué te digo que sí y en qué no, para saber a qué le das importancia y a qué no, porque en definitiva también a qué le das importancia y a qué no, también habla de qué cosas. No, bueno, ha habido algunos trabajitos de campo que han visto cuáles han sido las materias de per saltum que se han interpuesto, y ha habido electoral, ha habido derechos fundamentales, derechos humanos, y a ninguna de esas le abrieron la vía, no es que resolvieron, le abrieron la vía, no abrieron la vía del per saltum. Solamente las dos veces fue en este caso. Fue en el caso del Consejo de la Magistratura, en el marco de la ley del programa de movilización de la justicia de Cristina, y fue con Bruglia y Bertuzzi. Después no. Y reitero, hubo casos electorales, y este caso que para mí era un caso sensible. De hecho sigue siendo un caso sensible, si no lo es porque, bueno, se consiguió en la Corte Suprema hace 4 o 5 años ya que está esperando la resolución, un caso concreto de un niño y una niña nacidas por el marco del matrimonio igualitario, y si no fuera por otra medida cautelar resuelta en otro fuero y por una jueza de cabeza muy abierta, tendríamos un niño y una niña que hace 5 años que no tendrían identidad, serían NN. Entonces, y ahí sí que uno no puede decir que está la política, ni está nada, que está mal que esté, pero
hace 5 años. Nosotros los temas es eso, son los plazos en el Poder Judicial. Nosotros los abogados y las abogadas que ejercemos tenemos plazos fatales que nos pueden costar la matrícula, plazos a veces de 3 días. Y los jueces y juezas en todas las instancias o no tienen plazos o tienen plazos no se cumplen y no hay ningún problema, no pierden nada. Bueno, eso es lo que hay que empezar realmente a cambiar. Porque hay una desigualdad de armas enorme. Y también con algo que yo creo que hoy en día, un tema como este, yo no me lo veo a la Corte diciendo que es inconstitucional. Yo realmente creo que acá, llegando a la Corte, nos iría bien. Realmente yo creo que no tenemos margen. Sí, creo que aparte, es también producto del movimiento feminista. Digo, creo que el no tener margen también nos debemos a nosotras mismas en haber puesto esto en agenda. Creo que nos tienen temor en el buen sentido, ¿no? Y creo que hemos aprendido también eso de que cuando uno defiende las cosas en la calle también tiene su valor y su solvencia. No, y aparte porque existe todavía una mayoría de 3 que viene del caso FAL. Entonces ahí también tenés consolidada una mayoría hoy de 3. No sé si Horacio, yo sé que había repensado el tema y no sé lo que piensa Rosenkrantz. Realmente me cuesta. Rosenkrantz, siendo un liberal, me parece que en este tema me parece que no lo veo decretando la inconstitucionalidad de la norma. Era un liberal. Bueno, perdón. Era, no sé qué es ahora, por eso. Pero tenemos una mayoría consolidada de FAL, y una mirada de esa mayoría de la temática que yo creo que convalidaría la constitucionalidad y convencionalidad de esta ley. Porque ya lo dejó de alguna manera abierto en FAL. Pero en FAL no solamente validó al Código Penal y hizo una interpretación amplia del tema de la causal de violación, sino que también dejó abierto el campo para esto. Sí, y también, y una cosa que quería también decir, que una vez pierde pie, ¿no? De los avances que hemos hecho en el ámbito legislativo y la importancia que ha tenido todas estas últimas leyes de los últimos años. Hoy presentamos una amicus curiae ante la Corte de Ecuador, justamente, que están debatiendo nuestro 86 y CISA segundo, ¿no? O sea, el caso FAL, pero ahora el artículo 150 del Código Penal de Ecuador. Claro, cuando uno se da cuenta, ¿no? O sea, qué diferencia, ¿no? Bueno, me parece que también hay que valorar y me parece que está bueno a veces mirarnos para adentro y darnos cuenta de las cosas que hemos logrado, ¿no? Luchando, nadie nos regaló nada, bueno, lo que ya sabemos, pero digo, no me parece poca cosa también siempre parar un ratitín a darnos cuenta también de todas las cosas que hemos logrado. Y saber que las reacciones en la justicia y la judicialización forma parte también de este folclore, ¿no? Son las reacciones justamente a luchas profundas, y eso forma parte también de esto, ¿no? Digo, era obvio que esto iba a pasar, y creo que en ese aspecto, bueno, nada, hay que estar, nada más. Gracias. Hay otro comentario más, pero antes me consultaron si es posible que nos compartas el Power que pusiste hoy, Marisa, o que nombres los fallos de los que hablaste. Obvio. O sea, el Power de ustedes, se los mando, sí, claro. Ahora después se los mando y sí, obvio. Esto es como un principio básico. La coherencia entre lo que se dice, se escribe y se hace. Este Power, obviamente, que se los doy de ustedes. Listo, perfecto, gracias. Bueno, hay otra consulta con respecto a la difusión a través de la educación en las escuelas. Con respecto a la difusión a través de la educación en las escuelas de los derechos consagrados en la ley y de qué manera ejercerlos por las personas gestantes, ¿no sería positivo como política del Estado que se realice publicidad en los medios de comunicación sobre cómo acceder a estos derechos, más que nada lo vinculado a IBE? Pienso en las personas más vulnerables que desconocen muchas situaciones. Y sí, esto es una política de Estado, las políticas de Estado se comunican. Pero está en etapa de implementación, ya en etapa de ejecución y implementación, de unos elementos importantísimos, la difusión y el conocimiento. Hoy por hoy tenemos algo que es fundamental, que es el desarrollo tecnológico. Porque aún en esta Argentina de 40% de pobres, existe un 90% de conectividad de la población. Aún en sectores pobres existe conectividad. Entonces me parece que a través de redes sociales hoy se puede percolar en términos de políticas públicas y de derechos como antes no se podía. Es un clic nada más y con mucho menos sumo de recursos.
Sí, también es cierto que siempre hubo como un debate, ¿no? ¿Cuánto uno podría ordenar de espacio público para difusión y comunicación, ¿no? De los derechos. Y ahí, bueno, ahí empezamos a los que, digamos, la cuestión privada y las empresas que tienen a cargo eso versus, bueno, nada, como los debates que siempre se dan en términos de fuertes y débiles, ¿no? Digamos, en algún punto, porque también tocar, digamos, que haya un porcentaje mínimo de espacio en el subte y todo, bueno, eso también sabemos que es plata, digamos, bueno, ¿no? Y ahí también tenés algunos problemas. Pero también es cierto que con las redes hay otros canales de difusión que son distintas, que también llegan, ¿no? En algún punto. Incluso también en el interior, muchas veces la radio, ¿no? Como que se conectan y hay programas donde dicen busco a tal, bueno, esto también de pensar, no solamente, por suerte, nunca hay que pensar en las grandes urbes, sino que en realidad hay que pensar en los lugares más recóndos. Creo que eso también nos obliga a tener una formación como abogados diferente, ¿no? Pensar también en la periferia y no tanto en el centro. Bueno, ¿estamos? No sé Estamos. si alguien más quiere decir algo, si no, los liberamos por hoy. La verdad que excelentes las exposiciones y siempre se genera un debate interesante. Tuvo mucha repercusión, como dijo Paola, que hoy somos el triple de lo que fuimos la primera exposición. Esto se debe a que gente que sabe, que conoce cómo ustedes piensan y lo siguen y sabían que iban a tener una opinión fundada muy importante sobre esto, así que les agradecemos muchísimo por su participación y a todos las y los presentes les avisamos que el próximo lunes tenemos un nuevo encuentro y es el último que programamos. El lunes que viene es el Día Internacional de la Mujer, así que vamos a encontrarnos acá nuevamente hablando sobre los desafíos de la implementación de la ley desde el aspecto de salud. Así que, bueno, veo que no hay más consultas. No sé si alguien quiere decir algo más, pero si no, cerramos. Yo le mando un beso enorme a Mirta, un gran gusto verla, y un gran beso al perro o perra de Noelia, Reynoso, que nos siguió toda la conferencia muy atentamente, ahí lo vemos, no sé si es perro o perra, pero nos siguió muy atentamente y con mucho compromiso toda la conferencia, así que le mando un beso enorme a ese animal no humano que es parte de nuestra existencia. Gracias. Y yo me despido también, bueno, muchas gracias, y ahora el 8M con este hashtag que es Nosotras Movemos el Mundo. ¿Nosotras movemos el mundo o todavía nos falta mucho más para que nos den espacio para poder moverlo? Muchas gracias y nos vemos. Chao, gracias a todos y todas. Chao, Lupín, chao.